acá. Buenos días. Pasa algo bien interesante y es, yo soy malo con las canciones, generalmente las canciones les cambio las palabras, pero hoy cuando estábamos cantando que el amor de Dios y la presencia de Dios estuviera en medio de nosotros, pude sentir como Dios ama a esta iglesia, como Dios ama la iglesia de Chía, ¿sí? Y por eso mismo, porque yo creo que la presencia de Dios está acá, te llamo y te animo a que no te sientas un espectador. Hoy Dios quiere hablar a tu vida, hoy Dios quiere hablar a tu corazón, hoy Dios quiere que tú puedas vivir en su presencia. La palabra dice que en su presencia tenemos libertad, tenemos gozo, pero Dios puede estar en medio de nosotros y nosotros no darnos cuenta. Dios puede estar en medio de nosotros y pasar inadvertido. Por eso te pido que mientras vamos explorando las Escrituras, puedas estar atento a lo que Dios te está hablando. Hoy vamos a hablar, el nombre de la charla del día de hoy se llama Viviendo el Evangelio. Creo que es importante que como hijos de Dios nos preguntemos siempre qué es el Evangelio. ¿Sí? Porque a veces cometemos el error de pensar que el Evangelio es para las personas que se acabaron de convertir. El Evangelio pensamos que es solo para los inconversos, o el Evangelio es el curso de introducción que se le da a las personas que empiezan a asistir a la iglesia. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es el medio que Dios instituyó para que nosotros caminemos y seamos cada vez más como Jesús. Y el punto de vida, el punto de partida del Evangelio es la salvación. ¿Sí? Por eso hoy vamos a explorar lo que dice la carta de Gálatas acerca del Evangelio. Todo lo que tú has vivido hoy ha sido y será gracias al Evangelio. Tú puedes escuchar, puedes obedecer, puedes conquistar el corazón de Dios. Cada interacción que tú tienes hoy con Dios es gracias al Evangelio. Pero quiero hacerte una pregunta para ti. ¿Para ti qué es el Evangelio? ¿Qué es para ti el Evangelio? Porque la idea que tú tengas del Evangelio va a determinar cómo va a ser tu vida espiritual. Hay muchas ideas cristianas que ya adelanté de qué es el Evangelio. A veces creemos que es un curso o algo solo para nuevos, pero el Evangelio es mucho más que eso. Una visión mediocre del Evangelio se va a traducir en una vida cristiana mediocre. Por eso no podemos pasar inadvertidos en cuanto a qué significa el Evangelio. El Evangelio no es un curso del ABC, como a veces se coloca como el curso de introducción. No estoy diciendo que el curso esté mal, en mi iglesia tenemos un curso de introducción al Evangelio, pero no es solo eso. El Evangelio no es el ABC, sino el Evangelio es nuestro A a Z, ¿sí? De nuestra vida cristiana. La manera en cómo vemos el Evangelio va a influenciar nuestras vidas, nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas. La manera en cómo vivimos el Evangelio determina cómo está siendo formado el carácter de Cristo en ti. Porque Dios te salvó no solo para que seas salvo, sino para formar a Cristo en ti. Y la salvación es el punto de partida, es lo que te permite iniciar para que el Espíritu Santo venga a ti y el Espíritu Santo empiece esa obra de transformación en tu vida. Por eso como cristianos, una y otra vez necesitamos volver al Evangelio, entender la profundidad del Evangelio y vivir todos los días con la seguridad y libertad que el Evangelio nos brinda. El versículo principal de esta charla es Gálatas 2:20, que dice, está diciendo Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, para entender el significado de este versículo, necesitamos ver su contexto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero una introducción, viendo qué es el Evangelio a la luz de los primeros versículos de Gálatas, y luego vamos a hacer una exploración rápida del capítulo 1 al capítulo 2 de Gálatas hasta llegar a este versículo.
¿Qué es lo que encontramos en Gálatas con respecto al Evangelio? Vamos a ir a Gálatas, creo que no lo pedí, perdón, pero vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículos 4 al 5, que dice Gálatas 1, el versículo 4 al 5, dice: tal como Dios nuestro Padre lo planteó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea la gloria, sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Entonces Pablo está empezando a describir qué es el Evangelio. Lo primero que dice es que el Evangelio es un plan de Dios. Es algo que Dios ya planeó y ya diseñó. Y dentro de ese plan, Dios diseñó entregar a Jesús, su Hijo, para rescatarnos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No sé tú qué imagen tengas de Dios el Padre. A veces pensamos que el Padre es la persona gruñona de la Trinidad, que está bravo porque nosotros pecamos, y el Hijo es el que está pidiendo perdón. Y este versículo nos dice que el Padre fue el que diseñó. El Padre también te amó. El Padre y el Hijo se ponen de acuerdo para ser parte de la obra de redención. Así que si tú tienes esa imagen de que el Padre es un Padre gruñón, quítatela de la cabeza, porque no es así. También dice que entregó a Jesús para rescatarnos de un mundo de maldad, un mundo que nos pervierte, un mundo que nos separa del diseño que nosotros tenemos con Dios. Dios diseñó al ser humano para tener una relación con Él. El pecado no lo permite hacer. El mundo nos jala a no tener esa relación. Por eso Dios envía a Jesús como un medio para rescatarnos del mundo, y esto se traduce en gloria a Dios. Vamos a ver otra cita en Gálatas, donde Pablo también nos describe qué es el Evangelio. Gálatas 2, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios, por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie, absolutamente nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo aquí Pablo del Evangelio? Uno, que somos declarados justos ante Dios solo por la fe en Jesús. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer para acercarse a Dios. Ni tus buenas intenciones, ni tus buenos comportamientos, nada de eso te justifica para estar delante de Dios. ¿Qué te justifica? Creer en Jesús, creer en su obra. A través de la ley nadie puede ser justo, nadie. Hay otros puntos del Evangelio, y es que el Evangelio es el elemento central para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Por eso el Evangelio no puede ser solo salvación. El Evangelio es el trabajo que también hace el Espíritu Santo en ti para transformarte como Él. El Evangelio es la obra que Dios hizo y hace en nosotros a través de Jesús para ser más como Jesús. Es la redención del humano a través de Jesús. Teniendo en cuenta estos puntos de qué es el Evangelio, vamos a hacer un recorrido por los 2 primeros capítulos de Gálatas. Vamos a hacer primero un contexto también. ¿Quiénes son los Gálatas? Los Gálatas son un conjunto de iglesia de la región conocida como Galacia, actualmente es la región de Turquía. Es una iglesia que recibió el Evangelio de Pablo. Y son iglesias que están sufriendo la influencia de judaizantes. ¿Qué son judaizantes? Son judíos que están poniendo la justificación delante de Dios a través de ritos como la circuncisión, el hacer guardarse los alimentos y otras costumbres. Entonces estas personas están llegando a la iglesia y le están diciendo: miren, no basta solo con creer en Jesús. También tienen que hacer esto y esto para ser aceptados delante de Dios. Entonces esta iglesia está sufriendo la presión de los judaizantes, a tal punto que aquellos a los que Pablo evangelizó están diciendo: ¿saben qué? Creo que tienen razón. Creo que tenemos que hacer estas prácticas para ser aceptados delante de Dios. Y Pablo escribe esta carta en este contexto a esta iglesia.
Y Pablo les escribe a esta iglesia entre frustrado y sorprendido porque olvidaron el evangelio que Pablo les compartió. Por eso en el capítulo 1, versículos 6 al 7, Pablo les dice: estoy horrorizado. Estoy sorprendido por la rapidez con las que se apartaron del evangelio. Estoy sorprendido porque están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser verdadero, pero no lo es. Este era el problema que Pablo estaba tratando con la carta de Gálatas. Hoy solo vamos a ver los 2 primeros capítulos, no vamos a ver todo. Los animo a que lo lean en sus casas. Esto les va a traer una comprensión completa del evangelio. Pero este es el problema que Pablo quería tratar con la carta de los Gálatas. El problema era que los Gálatas estaban volviendo a sus antiguos ritos y tradiciones para purificarse, pero han olvidado que ya son limpios a través de la sangre de Cristo. Y aunque estas costumbres son lejanas para nosotros, porque no creo que aquí ninguno cumpla ritos judíos, aquí nadie, o no sé, se ha circuncidado o ha hecho el tema de los alimentos o elementos culturales como los judíos, aunque esto sea lejano para nosotros, dentro de nuestra cultura cristiana hemos agregado algunas prácticas o costumbres que muchas veces seguimos y nos hacen perseguir otro evangelio. Hemos añadido a nuestras prácticas cristianas cosas que creemos que nos hacen aceptos en el Señor. A veces decimos como, ok, voy a la iglesia, y no es que ir a la iglesia esté mal, pero a veces creemos que por ir somos aceptados, ¿sí? O por servir. Hay personas que les encanta servir y apenas les tocan el servicio, no pueden servir, se deprimen, porque hicieron del servicio su lugar de aceptación. Entonces, ¿qué hemos agregado al evangelio? ¿Qué cosas hacen que nosotros nos sintamos justificados delante de Dios que no es el sacrificio de Jesús? Porque esas son las cosas que hoy como cultura se convierten en nuestros ídolos. Mira, el ser humano es una máquina de ídolos tenaz. El ser humano convierte ídolos, cualquier cosa la convierte en ídolos. ¿Qué es un ídolo en tu vida? ¿Qué hace que tú te sientas justificado delante de Dios que no sea Jesús? Tan confrontante es esta realidad que Pablo deja claro en el versículo 8 y 9 la magnitud de perseguir, anunciar o enseñar otro tipo de evangelio. De tal manera que Pablo dice: miren, si ustedes alguna vez me oyen predicar acerca de que ustedes son aceptados o salvos y no por medio de Jesús, que me caiga una maldición de Dios. Miren, si a usted, inclusive si les aparece un ángel y les habla a ustedes acerca de otro tipo de evangelio, que caiga una maldición. Y nosotros muchas veces convertimos estas prácticas de manera sutil en una herramienta de aceptación que no entendemos el daño y la magnitud que hacen en nuestra vida cristiana. Porque una visión empobrecida del evangelio hace que tengamos una vida cristiana empobrecida. Por eso Pablo va a empezar a diferenciar que sí es el evangelio y que no es el evangelio. Yo voy a proponerles unos puntos acá, que es lo que vamos a explorar en el capítulo 1 y 2. Repito, el 3, 4 y 5 también habla de qué es el evangelio. La idea es que lo puedan profundizar en sus casas, pero voy a proponerles algunos puntos de lo que Pablo dice, qué es el evangelio y qué no es el evangelio. Y lo primero que vemos, que esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 10, Pablo dice, el evangelio se trata de agradar a Dios y no a las personas. El evangelio es agradar a Dios, sí. Agradar a las personas, no. Dice el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo está empezando a tratar uno de los puntos que estos falsos evangelios están empezando a tergiversar, y es a quién buscamos agradar. Si comprendemos el evangelio y permanecemos en el evangelio, tenemos claro a quién tenemos que agradar. Les pregunto, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Entonces, ¿por qué a veces buscamos agradar a la gente? Si tenemos claro que tenemos que agradar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste algo del mensaje del evangelio simplemente, o Dios que te marcó algo para decir, y tú lo suavizaste o no lo hiciste por miedo a que las personas se incomoden o se vayan?
Es que muchas veces cambiamos el evangelio de manera muy sutil y no nos damos cuenta. Hay veces el evangelio es algo que incomoda, especialmente para las personas que no han conocido al Señor. Y a veces nos vemos influenciados por qué dirán las personas, que lo suavizamos, lo acomodamos y no dejamos que el evangelio ofenda. Y es necesario que el evangelio ofenda, que el evangelio incomode. El verdadero evangelio busca primeramente agradar a Dios, no se ve influenciado por gustos personales, por pensamientos, ni por la comodidad de las personas. ¿Sí? Algo que repetimos en la iglesia donde me congrego, que lo decimos mucho cuando predicamos, es: nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios antes que hacer algo cómodo para las personas. Y eso puede sonar duro, ¿sí? Pero por ejemplo, un texto como Mateo 6 me encanta un montón, porque Mateo 6 al final del capítulo dice: las flores no se tienen por qué preocupar por quién los cuiden. Los animales no tienen que preocuparse por quién los cuiden, porque Dios los cuida. Ustedes son más importantes que las flores y los animales. Confíen en que Dios los va a cuidar. Y dice: los inconversos, en otras versiones dicen los incrédulos, se preocupan por qué van a comer, qué van a vestir y qué va a pasar. Pero en cambio, los que son hijos de Dios buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Por eso la importancia de buscar primeramente agradar a Dios, no suplir las necesidades de las personas, porque cuando buscamos primeramente a Dios, Dios sabe cómo suplir en realidad las necesidades de las personas. Por eso el evangelio es primeramente agradar a Dios, no a las personas. El segundo punto que Pablo nos muestra en los Gálatas es que el evangelio es revelación de Dios y no razonamiento humano. ¿Sí? Eso lo muestra en el versículo 11 y 12. Espérenme, lo busco acá un segundo. ¿Qué versión tengo acá? Que no lo anoté acá, a ver. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Muchos cristianos se acercan al evangelio de manera académica, como si fuera una materia o como si fuera una exposición. Y el evangelio es importante estudiarlo, no estoy diciendo que no lo estudiemos. Pero tenemos que acercarnos al evangelio con la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos enseña y nos abre las escrituras para que las podamos entender. Si dejamos el evangelio solo como un razonamiento humano, es seguro que nosotros le vamos a terminar metiendo cosas que no es el evangelio. Porque el ser humano es malo, el ser humano es perverso, y sin la dirección y guía de Dios va a terminar permitiendo las cosas. Pensemos un poquito lo que pasó en Éxodo. Dios llama a Moisés, le dice: ok, te voy a dar unas instrucciones, te voy a dar una ley, y Moisés se va, ¿cierto? ¿Qué le dice el pueblo a Aarón? No hemos visto a Moisés, no sé qué pasó con él, haznos un becerro. ¿Cómo llaman ese becerro? Le ponen el nombre de Dios. Hacen de Dios un ídolo. El ser humano es una máquina para tergiversar las cosas. Por eso no podemos acercarnos al evangelio solo con razonamiento. Tenemos que acercarnos con la guía del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele. El humano muchas veces va a acomodar las cosas a su forma de pensar. Pero cuando nos acercamos al evangelio desde la guía del Espíritu Santo, su palabra y el evangelio nos empieza a incomodar. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces leen la Biblia y Dios les tira algo y uno dice: ay, Señor, bueno, sí, tengo que hacerlo, tengo que cambiar esto, tengo que irme a esta dirección, tengo que sanar, tengo que pedir perdón, tengo que hablar con esta persona.
Porque con la guía del Espíritu Santo, Dios te va a empezar a mostrar lo que está mal en tu corazón para que crezcas y seas como Jesús. Porque recordemos que el Evangelio se trata de tener el carácter de Cristo en nosotros. Y esto es lo que estaba pasando en el contexto de la iglesia de los Gálatas. Recordemos que los Gálatas tenían a estos judaizantes que le estaba diciendo a la gente: ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el tema de la alimentación, ustedes tienen que guardar esto y aquello. Y Pablo les está diciendo: este no es el evangelio que les di. El evangelio es que somos aceptados a través del sacrificio de Cristo. Ahora, una pregunta bien interesante es: ¿cómo sabemos que estamos viviendo el evangelio de Dios como revelación y no como razonamiento humano? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y esto lo hacemos haciéndonos otra pregunta. Cuando nos acercamos a la Biblia y llegamos a una interpretación, ¿quién se lleva la gloria? Cuando enseñamos algo a otras personas, ¿quién se lleva la gloria? El razonamiento humano busca que le den la gloria a las personas o busca que obedezcan al interés de las personas. De hecho, en Gálatas 6, 12, 13, Pablo les está diciendo a los Gálatas, les dicen: miren, todos estos que les están diciendo a ustedes que guarden el tema de los alimentos, de la circuncisión, no lo hacen porque quieran algo bueno para ustedes. Lo hacen es para que ellos se puedan jactar y decir: miren cómo me siguen a mí, miren cómo me hacen caso. Cuando es razonamiento humano, el hombre se lleva la gloria. Cuando es revelación, la gloria se la lleva a Dios. De hecho, en el capítulo 1, Pablo habla de su testimonio en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Gálatas. Pero en el capítulo 1, versículo 23, Pablo está hablando de la iglesia de Judea. Él dice: miren, yo recibí al Señor, me convertí, pasé un tiempo. De hecho, la iglesia en Judea escuchó de mí, ¿cierto? Escuchó, pero no sabía mucho. ¿Qué sabía la iglesia de Judea según lo que dice Gálatas 1:23? Esta persona, ¿sí?, que nos perseguía, ahora comunica la misma fe que nosotros. Y el resultado de ellos es que glorificaron a Dios, no glorificaron a Pablo. Entonces, cuando algo viene por revelación de Dios, la gloria se la lleva a Dios. Cuando algo viene por razonamiento humano, la gloria se la lleva a la persona. La revelación transforma nuestras vidas y es testimonio a otros de quién es Dios para que otros alaben a Dios. Otro punto con respecto a qué es el evangelio, yo lo defino de esta manera: el evangelio es unión, no es división. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 2, Pablo lleva, 14 años después de lo que cuenta en su testimonio, Pablo va a Jerusalén con Bernabé y con Tito. Acá hay algo bien importante, y es que Tito es griego. O sea, él no es circuncidado, ¿sí? Él no sigue la costumbre de los judíos. Dice también el capítulo 2 que Pablo fue porque Dios le reveló que tenía que ir. Y él se reunió con los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. En ese caso eran Juan, Santiago y Pedro. Ahora, el capítulo 2 nos dice que Pablo tenía una preocupación. Tenía una preocupación de que su esfuerzo fuera en vano. ¿Y por qué? El versículo 4 nos dice que habían creyentes falsos que se infiltraron en la iglesia con el fin de obligar a las personas a seguir las costumbres judías, que son los judaizantes. Y muchos de ellos se pudieron haber acercado a la iglesia diciendo: es que miren, la iglesia en Jerusalén, que en ese tiempo era la iglesia que como tenía, la que más tenía autoridad, esta iglesia nos está respaldando. Por eso Pablo tenía esta preocupación y Dios le revela: tienes que ir a la iglesia de Jerusalén a hablar. Y Pablo temía que esta influencia afectara a la iglesia en general, por eso habló con la iglesia en Jerusalén. Ahora, ¿cuál fue el resultado final? Es que Pablo salió respaldado por la iglesia en Jerusalén y estos estaban de acuerdo con lo que se estaba predicando, con lo que estaba predicando Pablo. Por eso no le hicieron ninguna exigencia a Tito, ¿sí? Uno podría pensar: ahora sí se van a agarrar, porque unos piensan una cosa y la otra parte piensa otra. Entonces Pablo va a Jerusalén, expone esto
delante de los líderes, y como los líderes, en este caso Pedro, Juan y Santiago, ellos no están buscando su propia comodidad, sino están buscando la voluntad de Dios, y Pablo está buscando la voluntad de Dios, ellos encontraron unidad, porque estaban persiguiendo el mismo punto. Por eso, cuando se sentaron con Tito, no le exigieron a Tito que se circuncidara, porque antes los judíos odiaban sentarse con los gentiles, no podían sentarse con los gentiles, pero cuando vino Jesús a traer la revelación de qué es el evangelio, ellos entendieron que la aceptación no es por costumbres, sino por el sacrificio de Cristo. Por eso no le exigieron a Tito que se circuncidara, y por eso respaldaron el mensaje de Pablo. El verdadero evangelio busca unidad, no a través de acomodarse a la gente, sino a través de buscar una verdad clara en la que todos caminamos. Y tal vez en algún momento, como iglesia, se encuentren en un punto en donde dicen como unos piensan una cosa, otros piensan otra. Busquen primeramente la voluntad de Dios. Eso les va a permitir tener unidad. Cuando empezamos a perseguir evangelios diferentes, formas falsas de ganarnos a Dios, es donde empiezan a aparecer las divisiones, porque le damos más importancia a nuestra razón o forma que a lo que Dios nos muestra en su evangelio. Cuando seguimos el evangelio verdadero, entendemos que cada persona tiene su lugar y desde este lugar aporta. Por eso es importante que ustedes como iglesia, cada uno, busquen la voluntad de Dios, y como segundo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para esta iglesia, cómo pueden aportar. Pero busquen primero la voluntad de Dios. Eso es lo que les va a traer unidad. Por eso es interesante como el capítulo 2 y el capítulo 2, versículo 7, Pablo dice que él tenía responsabilidad con los gentiles y Pedro con los judíos. Ambos están buscando el mismo evangelio, pero desde dos puntos de acción diferentes, ¿sí? Diferentes lugares no significa conflicto. Podemos estar en diferentes lugares, pero estar construyendo sobre la misma base. Y tenemos que tener cuidado con los celos, con las envidias, con el desánimo, con las comparaciones. Porque estos aspectos o estas cosas en nuestro carácter no nos va a permitir construir en la unidad, no nos va a permitir construir en el evangelio. Una persona puede estar en alabanza, otra en niños, otra en la entrada, pero una cosa no es mayor que la otra, porque ambos están sirviendo al mismo evangelio. Por eso busquen la voluntad de Dios, busquen el evangelio de Dios, y luego desde el lugar que Dios les permita estar, construyan en esa dirección. Sigue Pablo hablando de qué es el evangelio y qué no es el evangelio. Pablo dice, el evangelio es libertad, no es esclavitud. Pero toma un poquito de café. Y aquí quiero hablar del error de Pedro. Esto lo encontramos capítulo 2, versículo 11 al 13. No, creo que lo anoté. Espérenme. Es que estoy viendo el capítulo 1. Con razón. Ya, capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Sí ven por qué Pablo al principio dice, el evangelio busca primeramente agradar a Dios y no a las personas? Versículo 13, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esta hipocresía. ¿Qué nos dice este texto? Pedro, cuando llegó, comía con los gentiles. ¿Por qué? Porque él entendía que eran justos por el sacrificio de Jesús y no por las costumbres. Llegaron algunos amigos de Santiago, que eran judaizantes, es bien interesante, y él dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de la crítica de las personas que perseguían esta costumbre, la circuncisión. Ahora, no es la primera vez que Pedro tiene como esta ambivalencia. Recordemos que Pedro
cuando fue seguidor de Jesús, lo había negado. No era la primera vez que él cedía a la presión de la gente, ¿sí? Porque cuando le preguntaron a Pedro, tú eres de los seguidores de Jesús. Pero no, yo no soy seguidor. Y por segunda vez, pero yo te he visto con él. No. Y por tercera vez, estoy seguro que tú estabas con ellos. No, ni se te ocurra. Y ahí cantó el gallo, ¿sí? De hecho, también cuando en Hechos baja esta visión que tiene Pedro, que baja una sábana con animales impuros y que Dios le dice, Pedro, mata y come. ¿No? ¿Cómo puede, Señor, pedirme que coma esto? No. Él era un nacionalista de corazón. Y Dios le dice, no llames impuro lo que yo he hecho santo. Y a través de esta visión, Dios le estaba mostrando a Pedro que le estaba incluyendo a los gentiles en el evangelio. De hecho, después llega Cornelio y bueno, todos conocemos la historia, ¿sí? Pedro nos recuerda que muchas veces somos o vamos a estar expuestos a la influencia de la gente. Esto también nos recuerda a Saúl. Saúl tenía que pelear una batalla, tenía que esperar a que Samuel llegara y ofrecer los sacrificios, pero como la gente estaba inquieta, él dijo, yo me le adelanto y yo ofrezco los sacrificios. ¿Qué sucedió? Llegó Samuel y le dijo, ¿tú qué hiciste? Por este acto de rebeldía, ahora Dios te va a quitar como rey y va a levantar un rey conforme a su corazón. Miren la sutileza de ceder a las presiones de las personas. De hecho, otros fueron influenciados por la actitud de Pedro, inclusive Bernabé. Por eso Pablo le llama la atención a Pedro. Pero no significa que Pablo le esté señalando el error, le quiera jalar las orejas. La amonestación de Pablo a Pedro no iba tanto a su comportamiento, sino a que Pedro no estaba siguiendo la verdad del evangelio. Pedro no estaba manteniendo la integralidad del evangelio. De hecho, el versículo 2:14 dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Si tú ya habías renunciado a esto, ¿por qué se lo pones como una carga a otras personas? Literalmente Pedro está diciendo, pero tú ¿por qué no estás andando con el evangelio? ¿Sí? Bueno, espérame un segundo, creo que me equivoqué de versión acá. Sí, por ejemplo en la Nueva Biblia de las Américas dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, esta palabra andar significa orto, ¿sí? ¿Qué quiere decir andar derecho? ¿Sí? Esta palabra orto se utiliza para otras cosas que para nosotros es común. Cuando uno tiene los dientes torcidos, ¿uno qué se pone? Ortodoncia. Bueno, bracket también es válido. Pero uno se pone ortodoncia, uno va al ortodoncista, ¿sí? Y el verdadero evangelio es un mensaje que endereza nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo le está recordando a Pedro. Pedro, has olvidado que el evangelio nos endereza. Si no permanecemos en el evangelio, vamos a empezar a torcernos como los dientes. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen un tratamiento, conocen un familiar que tiene un tratamiento en brackets, se los quita antes de tiempo y después de un tiempo, ¿qué pasa? Los dientes empiezan a torcer otra vez, ¿sí? Por eso es importante permanecer en el verdadero evangelio para andar derechos. El verdadero evangelio es más que un mensaje que se conoce, es una verdad que influencia cada área de tu vida. Por eso yo te hago una pregunta, ¿cómo está afectando, cómo está enderezando el evangelio cada área de tu vida? ¿Sí la está transformando? Cuando tú te acercas a su palabra, el evangelio, ¿sí te está incomodando? Porque si no te está incomodando, tal vez estás siguiendo otro evangelio. Tal vez estás acomodando el mensaje. El verdadero evangelio te endereza. La vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento. Y sin el evangelio nuestros corazones buscan la autoestima, comparándose y buscando aceptación de otros grupos. Sin el evangelio van a empezar a surgir actitudes egoístas y exclusivas.
grupos a los que no vas a poder entrar. Y le empezamos a dar demasiada importancia a lo que la gente le pone importancia y no a lo que Dios quiere, como le sucedió a Pedro. Sin el Evangelio, Pedro empezó a darle importancia al grupo de los judaizantes. Y Pedro no se estaba dando cuenta que estaba viviendo bajo la esclavitud de una moralidad, de la moralidad de la gente, de otros grupos y de otras personas. Por eso el enfoque que hace Pablo en este versículo no está tanto en que Pedro rompió las reglas, sino en que Pedro olvidó el Evangelio. Pablo le está diciendo a Pedro, recuerda el Evangelio, recuerda que tu aceptación viene por medio de Cristo, no por medio de ritos. Por eso en el versículo 16, Pablo dice que aquel que es declarado justo ante Dios, es por la fe que deposita en Cristo, no por la obediencia a la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. Por eso Pablo le está diciendo a Pedro, tú eres aceptado por Cristo, por Dios, a través del sacrificio de Cristo. No por nada más. Y bajo ese contexto es que Pablo dice el versículo de Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vamos a partir este versículo en 3 partes. Mi antiguo yo. ¿Cuál era el antiguo yo de Pablo? ¿Cómo empezó Pablo? Pablo dice que su forma de pensar antes de conocer a Dios era religiosa. Él decía, miren, yo soy discípulo de Gamaliel, hebreo de hebreos, estoy en los mejores colegios, ¿sí? Soy el más play, o sea, tengo mucha preparación antes de conocer a Jesús. Vamos a ver, no, esta es la conclusión, ¿sí? Ahora, ¿cómo es nuestro antiguo yo? ¿Cómo era nuestro antiguo yo? ¿Qué cosas te traían validación? ¿En qué cosas estaba tu seguridad? Tal vez tu trabajo, tal vez tu familia, tal vez tu reputación. De hecho, hasta puede pasar en la iglesia. La religiosidad, el ministerio, mi propia justicia, tener un comportamiento adecuado, tener un mejor desempeño, el orgullo. Todas estas son cosas que le daban valor a mi antiguo yo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo a Pedro? Mi antiguo yo fue crucificado. ¿Sí? Y le está recordando a Pedro, Pedro, tu antiguo yo, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que cuando vio esa visión era nacionalista y rechazó a los gentiles, ese ya fue crucificado, recuérdalo. De hecho, Filipenses 3 del 7 al 11, Pablo está hablando de su antiguo yo y está diciendo, antes creía que estas cosas eran valiosas. Toda esta hoja de vida de Pablo, para Pablo eran muy valiosas. Pero dice, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Pablo entendió que todo esto que le traía seguridad, todo esto su antiguo yo, quedó crucificado porque no tiene valor. Pablo entendió que lo que tenía valor para él era que Cristo viviera en él. Conocer a Cristo, por eso al final dice, yo quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y quiero participar de su muerte.
Esto viene cuando profundizamos en el conocimiento del Evangelio. La segunda parte dice, Cristo vive en mí. Y esto sucede cuando dejas que el Evangelio actúe en cada área de tu vida. Mire, aquí nadie es tan bueno que no necesite el Evangelio. Pero al mismo tiempo nadie es tan malo como para no recibir el Evangelio. Porque a veces hay personas que no son capaces de perdonarse. A veces se arrastran con su pasado y dicen, yo no soy merecedor del perdón de Dios. Pero el Evangelio lo que nos muestra es que el hombre desde el inicio no podía hacer nada. Dios gratuitamente da a Jesús para morir por nosotros, por los pecadores más perversos y hacernos aceptos en Él. Por eso no hay nadie, por más mal que haya hecho, que no pueda recibir el Evangelio. Morimos a nuestro antiguo yo para que la naturaleza de Jesús, para que su carácter se forme en mí, porque para eso fui creado. En Génesis 1, Dios la Trinidad crea al hombre a su imagen y semejanza. El propósito del ser humano es reflejar a Dios. Por eso es que la gente, cuando no conoce a Dios, vive en despropósito. Porque fue diseñado para glorificar a Dios, para reflejarlo. El pecado desfiguró esa imagen. Pero Jesús vino a arreglarla. Jesús vino a transformarnos a su imagen. Y ahí es cuando encontramos propósito para nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a morir a nuestro antiguo yo, a todas estas cosas que nos dan valor y a poner todos nuestros ojos en Jesús. Sí, de hecho, hay una palabra rema que en nuestra iglesia estamos caminando este año, que es Hebreos 12:1-2, que dice, por tanto, teniendo esta gran nube de testigos de la fe, nos despojamos de todo peso y de todo pecado. Y es curioso que utilice estas dos palabras, porque es como si estuviera hablando de dos cosas. Está el pecado, pero está el peso. Y el peso son todas aquellas cosas que me dan valor, que no es Jesús. Y lo que nos anima el autor de Hebreos es, quítense ese peso y todo pecado para correr con paciencia la carrera que tienen por delante. ¿Cómo corremos la carrera que tenemos por delante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús, ponemos los ojos en el Evangelio. Que Cristo viva en mí significa crecer en su carácter, entendiendo que no es por mis méritos, sino por su gracia. Miren, no hay nada más difícil que vivir buscando la aceptación de Dios. Tú eres acepto por Dios. Y sentía esto en mi corazón cuando estábamos cantando, Señor, trae tu presencia, trae tu amor. Y Dios me decía, es que yo amo esta iglesia. O así lo sentía en mi corazón. Yo amo esta iglesia, pero quiero que ellos experimenten mi amor. Si tú no quitas toda esa aceptación, todo lo que tú crees que te da aceptación, el portarte bien, tal vez el estatus, el trabajo, la seguridad, el ministerio, si tú no quitas eso como medio de aceptación, no vas a poder experimentar lo profundo del amor de Dios. Perdón, me perdí un segundo. Cuerpo terrenal es otra de las cosas que menciona Pablo. Tenemos un cuerpo que está inclinado al pecado, pero nuestra esperanza está en Cristo, en la obra que Él hoy está haciendo en ti. Por eso es importante que tú puedas conocer a Cristo. ¿Cómo vas a conocer la obra que Él está haciendo en ti si no lo conoces a Él? La importancia del Evangelio radica en quién es Dios. Y cuando yo entiendo quién es Dios, entiendo quién soy yo. ¿Y por qué puedo confiar en Cristo? Porque Cristo me amó y se entregó por mí. Hay algo bien particular. Hoy estamos en una clase en la iglesia, estamos viendo esta parte. Y yo les mencionaba algo bien interesante, y es que Jesús, todo el tiempo, Él pudo caminar una vida recta cuando fue hombre, porque Él tenía comunión con Dios. De hecho, algo que describen los evangelios es que Dios no hacía nada si no lo consultaba con el Padre. Él decía, yo no he venido a hacer mi obra,
sino lo que mi Padre me mandó a hacer. Yo no digo nada, sino el Padre me lo dice. Por eso es que Dios buscaba siempre al Padre. Jesús sabía que tenía que morir. Jesús sabía del sufrimiento. Pero lo que le permitió caminar esta vida en rectitud fue tener esa comunión continua con el Padre. Pero hubo un solo momento en que Jesús no tuvo a su Padre. Fue en la cruz. Es la primera y última vez que Jesús experimenta soledad. El terror que vivió en la cruz no se compara en el Getsemaní, como en el Getsemaní. En el Getsemaní Jesús sufrió, pero tenía a su Padre. Pero en la cruz, lo que él sufrió, más allá del sufrimiento físico, es no tener a su Padre. La primera y última vez que estaba solo. Y él decidió hacer eso porque te quiere hacer a su imagen. Por eso él es merecedor de nuestra confianza. Por eso tenemos que aprender, y una pregunta final que les quiero dejar es: ¿qué han agregado ustedes al Evangelio? El Evangelio es que ustedes son aceptos por Jesús, pero ¿qué cosas les han agregado al Evangelio? Durante mucho tiempo yo viví una vida religiosa donde encontraba mi valor en el servicio, donde encontraba mi valor en portarme bien, y cuando me portaba mal, en vez de acercarme a Dios, me alejaba de Él. Cuando me quitaban el servicio, en vez de utilizar ese espacio para profundizar y encontrarme con el Señor, me deprimía. Porque al Evangelio le agregué portarme bien y ministerio. Y se me olvidó que soy acepto en Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Qué cosa le estás agregando al Evangelio? Quítate ese peso. Dios ama esta iglesia y Dios quiere que ustedes experimenten su amor. Y no hay forma en la que puedan experimentar la grandeza de su amor si no profundizan en el Evangelio. ¿Sí? Por eso, aquí termina la charla, pero me gustaría poder orar. Orar porque Dios nos muestre qué cosas le hemos agregado al Evangelio. Pero también orar porque Dios nos permita profundizar en el Evangelio y poder descubrir qué hay en el corazón de Dios para nosotros. Les repito, algo que yo sentía en mi corazón es: Dios ama a esta iglesia. La ama, no se imaginan cuánto. Pero Dios no solo se queda conforme con eso, Dios quiere que ustedes experimenten el amor que trae libertad. La libertad que da el Evangelio. Entonces les pido que cerremos nuestros ojos.